a un lugar donde está la parte de preguntas y respuestas para que puedan ir a lo largo de la presentación, incluyendo ahí todas las dudas o consultas que tengan con relación a la presentación. Bueno, sin más, Edgar, te paso la palabra. Adelante. Gracias, Memo. Pues, buenos días a todos, equipo. Ahora sí que un gusto estar acá con ustedes. Como bien comenta Guillermo, yo me encuentro como responsable de Google Workspace, aquí basado en la Ciudad de México. Y la intención de este webinar es mostrarles las bondades que tiene la funcionalidad de seguridad de Data Loss Prevention. Y sobre todo, más allá de este webinar, a mí me encantaría en conjunto con el equipo de eSource tener una sesión personalizada, aterrizada completamente a funcionalidades de seguridad. Adicionales a DLP, está Google Vault, está Cloud Identity, y cada una tiene ciertas capacidades que me encantaría poderles mostrar en conjunto con el equipo de eSource. Y sin más por el momento, le voy a ceder la palabra a Ángel, que preparó una demo bastante interesante, donde se muestran las características, ¿vale? Muchas gracias por su participación. Yo me encuentro como responsable de toda la región, de México, Centroamérica y el Caribe. Entonces, empecemos con la demostración. Muchas gracias. Adelante, Ángel. Creo que está en mudo, Ángel. Sorry, disculpen, estaba en mi... ¿okay? Listo. Perfecto. Okay. Vamos a compartir aquí pantalla rápidamente. Okay, compartimos acá, este está aquí, está acá y compartimos acá. Listo. ¿Ok? Bien. Ya está viendo mi pantalla, ¿no? Correcto. Perfecto. Vamos a hacer primero un recorrido sencillo. Para entender muy bien cuál es el concepto de un DLP, qué es lo que hace, cómo trabaja, y luego vamos un poquito manos a la obra, porque vamos a entrar a una consola, les voy a decir cómo se va a configurar, qué partes tiene ese DLP y digamos cuál es la forma correcta en la que debemos pensar a la hora de crear esta red. ¿Okay? Entonces, ¿qué es básicamente un DLP? Un DLP es cualquier tipo de software o cualquier aplicación que impide que haya salida de material que se considere sensible para la organización. ¿Okay? El DLP se hace a través de un mecanismo inteligente, un escaneo que nosotros configuramos y que no se debe hacer de forma manual. ¿Okay? Las políticas son muy variadas, ya las vamos a ver más adelante. Hay muchísimos condicionales y cosas que podemos trabajar ahí. ¿Okay? Un caso de uso práctico para un DLP, por ejemplo, que un departamento de ventas no deba compartir ningún número de tarjeta de crédito hacia afuera de la organización. ¿Okay? Entonces, en ese caso, pues nosotros podemos crear una regla de DLP para esos usuarios en específico que impida la salida de esos números de tarjeta de crédito. ¿Okay? Ahora, ¿cuál es la importancia del DLP en una organización? Fíjense, la mayoría de las organizaciones tienen algún tipo de información confidencial, sea interna, o sea, de uso de consumo interno, información de los empleados, datos financieros de los empleados, como pueden ser también información de externos, o sea, de terceros, de nuestros clientes, de algún proveedor o algo por el estilo. Ese tipo de información, si es filtrada, genera una pérdida y un costo económico bastante elevado dentro de las organizaciones. A veces no sabemos exactamente o no tenemos en ciencia cierta cuál es el costo de perder algún archivo en específico dentro de la organización, por el simple hecho de que a veces no se dimensionan o no se le da gran prioridad al tema de seguridad. La seguridad tiene una particularidad bastante poco permisiva o perdona muy poco, porque si no invertimos nada en seguridad, cuando nos pasa algo, el costo que hay que pagar es bastante elevado. En cambio, con otros sistemas dentro de la parte de TI, esto no pasa. ¿Okay? Se puede mitigar muchísimo mejor. En cambio, acá, si por ejemplo se nos va la base de datos del cliente, pues esa base de datos llega a la competencia puede atacar a nuestra base instalada y podemos perder en cantidad de dinero. Entonces, por eso les digo que el costo puede ser muy alto y es muy difícil determinarlo. Entonces, estas inversiones de seguridad son una cuestión más preventiva, y no se considera como tal algo que retorne inversión, sino que realmente evita que haya pérdidas, que es igual de importante. ¿Okay?
El DLP, aparte de eso, aparte de hacer una prevención activa de la pérdida de esos archivos, también puede servir como una herramienta incidental, es decir, vamos a poder prevenir salida de datos que ocurren por algún tipo de error humano, alguien que compartió con algún correo que estaba fuera de la organización sin querer o algo por el estilo. El DLP puede cubrir esos escenarios. O incluso en el caso de que ahorita, antes de nosotros aplicar las reglas del DLP, tengamos usuarios que ya hayan hecho ese tipo de salida de información sin hacerlo, digamos, de forma intencional o con una política anterior, el DLP va a cubrir esos archivos que están actualmente dentro de los drives de los usuarios. Entonces, eso básicamente lo que permite es tener una red de soporte bastante grande. ¿Ok? Y esto obviamente es una herramienta que va a ayudar a la parte de seguridad de datos y a la parte de cumplimiento legal. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los casos más de uso más comunes dentro de la herramienta? Primero, el envío accidental de correo electrónico. Un correo electrónico que se envíe, por ejemplo, que es un caso que nos sucedió en alguna ocasión, que se envíe la nómina de todos los empleados a un correo que no debería recibirlo. Es una información bastante sensible, entonces podemos crear reglas de DLP para atrapar ese tipo de correos o para evitar que salgan algún tipo de archivos que tengan esa información. Y aparte está la filtración de datos, pero de manera intencional. O sea, un usuario va a dejar la compañía, nosotros estamos proporcionándole esta herramienta para que trabaje, entonces él quiere sacar esa información a su cuenta personal para luego venderla, para utilizarla en un trabajo nuevo, algo por el estilo. Entonces nosotros podemos también trabajar con reglas de DLP para evitar ese tipo de filtraciones. ¿Okay? Entonces, ¿cómo funciona el DLP? ¿Okay? El DLP funciona, o la configuración va más o menos por este lado. ¿Okay? La política la establece la empresa. ¿Okay? Una política general que puede que incluya otras plataformas que no están dentro de Workspace. ¿Okay? En ese caso, que las políticas estén definidas, pues simplemente vamos a ver cuáles afectan Workspace y las vamos a configurar dentro de la consola. ¿Okay? Acá nos falta todavía una parte porque no solamente cubre correo y Drive, sino que también cubre chat. ¿Okay? Cubre las tres herramientas. Y luego de que estén configurados esas políticas, cuando se ejecute alguna acción en estas tres herramientas, automáticamente el DLP se ejecuta, revisa la información y automáticamente procede a hacer los bloqueos en cada dado caso de que alguno de los archivos o alguno de los documentos que hayan sido creados viole la regla de DLP que nosotros hayamos configurado. ¿Okay? Entonces, ¿cómo los vamos a configurar? Y aquí vamos a empezar con este tema de cómo lo trabajamos. ¿Okay? Primero, vamos a establecer un alcance en donde en ese alcance vamos a decir a quién se la vamos a aplicar. Si la vamos a aplicar a todo el dominio porque es una política general, o si lo vamos a hacer por unidad organizativa o por grupos. ¿Okay? Lo podemos hacer en esos tres niveles. Definimos a los usuarios a los que va a afectar la regla. Luego de eso nos vamos a qué es lo que vamos a escanear. Entonces esas son las condiciones. Entonces en las condiciones nosotros lo que vamos a determinar es si queremos trabajar con un detector predefinido, que es una lista que les voy a mostrar más adelante. Si vamos a trabajar con un detector personalizado, nosotros creamos el detector para algún patrón que queramos utilizar, o incluso podemos también luego establecer umbrales de detección. Esos umbrales de detección van de la mano con los detectores predefinidos. ¿Okay? El umbral de detección es básicamente la confianza que ustedes tienen con el usuario o la sensibilidad del dato. A un mayor umbral de detección, menos agresivo es el DLP. ¿Okay? Y luego establecemos las acciones. Entonces decimos, bueno, ¿qué podemos hacer? En el caso de Gmail, yo puedo rechazar correo, enviarlos a una cuarentena, puedo remover adjuntos, hacer algunas otras acciones. Y en el caso de Drive, yo puedo bloquear acceso a usuarios externos, advertir a mis usuarios que están compartiendo información con usuarios externos, puedo enviar notificaciones, puedo hacer una auditoría de archivos sensibles, puedo incluso aplicar etiquetas. Hay bastantes cosas que podemos hacer aquí. ¿Ven? Entonces, esta lista que les voy a mostrar un poquito más a detalle solamente contiene, y digo solamente de una forma bastante chistosa, pero contiene casi todos los números de identificación globales en el planeta. ¿Ok?
¿ok? Números de identificación globales, ¿a qué se refiere? Por ejemplo, podemos ir a específicos por país o puedo hacer números globales. Específicos por país pueden ser números de seguridad social, números de pasaporte, números de la identificación personal, podemos números de seguridad social o de parte de salud en alguno de los países en específico. Y luego nos vamos a los globales. ¿Cuáles son los globales? Números de tarjeta de crédito, números de cuentas bancarias. Podemos también trabajar con incluso cosas más generales, géneros, direcciones IP, claves JSON para algún tipo de aplicación. Hay muchísimos factores que van a estar acá. Luego les muestro la lista para que los tengan completos. Lo importante, quiero que se lleven de acá, es que esa lista se actualiza. ¿Okay? Google constantemente está agregando valores a esa lista predefinida. Entonces, si luego o a futuro hay algún factor que de repente no cubría el DLP en este momento que les estoy dando esta pequeña demostración, es lo más seguro que dentro de algunos meses ya ese número esté cubierto. ¿Okay? Entonces, hablemos un poquito de la parte de los umbrales de detección y los parámetros de confianza. ¿Okay? Entonces, en este caso, cuando yo hablo de los parámetros de confianza, yo establezco ese nivel de confianza con el usuario. ¿Para qué? Para evitar un falso positivo. ¿Ok? Básicamente aquí yo digo, por ejemplo, quiero escanear cuántos documentos tienen direcciones de correo electrónico, pero no quiero realmente que sea demasiado agresivo el filtro, entonces puedo tener un umbral un poquito más alto en cuanto a la detección. ¿Ok? El otro factor que está dentro de esta lista es el número de ocurrencias. El número de ocurrencias es que yo puedo establecer que cada vez que ocurra una ocurrencia mínima de algún factor dentro de un documento se detona la regla del DLP, o lo puedo hacer en una cantidad específica. Aquí también hay un número de ocurrencias únicas. ¿Ok? Y el número de ocurrencias únicas se refiere a que ustedes pueden crear reglas con múltiples condiciones. Eso lo vamos a ver también en la demostración. ¿Ok? Entonces yo puedo combinar con esos factores para crear reglas un poquito más extensas. ¿Ok? Y hacerlo de esa manera. Entonces, vamos ahora a la parte práctica. Les voy ahora a mostrar una consola y ahí vamos a configurar las reglas de DLP. Hasta ahora, ¿tienen alguna duda? ¿Tienen alguna inquietud? Sí, Ángel, acá hay dos preguntas, si querés las podemos responder. Una habla de la opción de DLP, si aplica para todos los tipos de licencias de Google. No, el DLP solamente está disponible a partir de las licencias Enterprise estándar en adelante. Ok, bien. Por ahora hay dos preguntas, pero las dos estaban relacionadas con lo mismo, así que si querés, avancemos. Perfecto. Okay. Entonces vamos a mostrar aquí pantalla. Okay. Y les voy a mostrar acá. ¿Sí? Bien. Y yo estoy dentro de la consola. ¿Ok? Todos ustedes pueden acceder a esta parte de seguridad y luego en la sección de descripción general van a tener una opción que se llama protección de datos. ¿Ok? En esa sección de protección de datos todos deberían poderla ver. ¿Por qué? Porque Google tiene como herramienta para ayudar a los clientes esta sección que está acá arriba. Esta sección que está acá arriba básicamente se refiere a un escaneo previo que hace Google de la información que ustedes tengan dentro de los drives de sus usuarios. ¿Ok? ¿Basada en qué? Está basada en esa lista que les he mencionado varias veces de números predeterminados. Como les comenté, hay cosas más generales, un número de teléfono o un número de correo electrónico. ¿Okay? Una dirección de correo electrónico. Entonces, ¿qué hace la herramienta en este caso? Va a hacer ese escaneo previo y les va a decir a ustedes, oiga, miren, tenemos tantos archivos con una dirección de correo electrónico, por ejemplo, y de esos archivos, 11 están compartidos de forma externa. Y va a hacer escaneo de los otros factores. Tantos tienen, por ejemplo, un número de pasaporte, tantos tienen un número de tarjeta de crédito, tantos tienen un número de cuenta bancaria, ¿okay? Y les va a mostrar esta tabla bien completa. ¿Okay? Si no tienen DLP, solamente la tabla es para que ustedes sepan, muy a nivel general, qué posibles vulnerabilidades de seguridad pueden tener en los archivos. ¿Okay? Fíjense que aquí yo no puedo ver en específico qué archivos tienen estas acciones. ¿Okay? No puedo tener esa información. ¿Okay? Cuando ya tenemos un licenciamiento que sí tiene DLP, entonces ya tenemos acá
la primera parte donde actúa Google, que es una recomendación automática que hace la herramienta para que nosotros configuremos una regla. ¿Ok? Entonces, tengo dos aquí. Tengo una que tiene que ver con el número de teléfono y otra que tiene que ver con la dirección de correo electrónico. Esto es tan sencillo como hacer clic en revisar la regla recomendada, veo qué es lo que me sugiere Google en cuanto a los detalles. Esto lo vamos a ver ahorita cuando configuremos una de cero. Y puedo en cualquier momento crear la regla con la recomendación que me da Google. ¿Ok? Incluso con las condiciones que Google me sugiera. Entonces, esa es la primera. Google va a hacer un escaneo previo y nos va a decir, ok, bueno, tienes vulnerabilidades en tal o cual detector de los que yo tengo acá. ¿Okay? Ahora, supongamos que nosotros queremos escanear algo que no está dentro de la lista de detectores. ¿Okay? Algo nuevo, algo diferente. ¿Cómo lo hacemos? ¿Okay? O cómo configuramos ese detector personalizado. ¿Okay? Eso lo hacemos dentro de esta parte de administración de detectores. Entonces, la administración de detectores permite que ustedes creen algún detector personalizado. Hay dos tipos. ¿Okay? Uno es una lista de palabras, que es bien sencillo. Solamente nosotros creamos una lista con las palabras separadas por coma y entonces automáticamente se va a escanear cada una de ellas en todos los documentos. Se pueden hacer de cualquier cosa. ¿Okay? Incluso se pueden hacer listas de palabras con frases, o sea, distintas frases dentro de la lista de palabras. ¿Okay? Pero es bastante sencilla. No tiene mayor complicación porque no tiene demasiada profundidad. Ahora, si nosotros, por ejemplo, queremos hacer una detección de algún valor alfanumérico, algún patrón combinado que tenga variabilidad, es decir, por ejemplo, un número de cliente interno, un número de empleado interno, algún tipo de identificación para mercancías, para transporte, para lo que sea, nosotros tenemos que trabajar con el segundo tipo de detector, que es una expresión regular. ¿Okay? La expresión regular básicamente lo que permite es que ustedes puedan crear ese detector personalizado y que cubra posibles combinaciones de ese patrón. ¿Ok? Por ejemplo, en específico de tarjeta de crédito, es una expresión regular que escanea números de tarjetas de crédito, pero es muy amplio. ¿Por qué? Porque cubre distintas formas de escribir una tarjeta de crédito. Normalmente la gente escribe el número de tarjeta de crédito separado en 4, 4 y 4, o 3, 5 y 3, o 3, 5 y 4, creo que son los de Amex. ¿Okay? Entonces, allí yo puedo empezar a trabajar con eso. ¿Okay? En este caso, esta expresión regular cubre si los colocamos todos juntos, todos separados, si los dividimos con espacios, con comas, con puntos o con cualquier otro carácter. Mientras más cosas yo quiera incluir dentro de la expresión regular, más compleja se hace. ¿Okay? Hay programas que permiten, de hecho, yo creo que ChatGPT ya lo hace, si lo quieren probar, les redactan ya la expresión regular. ¿Okay? Solamente hay que darle una instrucción clara y hace la redacción de esa expresión regular. ¿Esa expresión regular se puede probar? Sí. Yo puedo acá a cualquier momento hacer clic en probar esta expresión, puedo copiar cualquier factor o cualquier número que yo piense que coincide y hago ya la prueba y veo que sí está coincidiendo. ¿Okay? En este caso es una tarjeta de crédito, lo que está trabajando aquí. ¿Okay? Entonces, ahí tenemos ya tres tipos de detectores. Tenemos la lista que nos provee Google, que son la lista de los predeterminados. Tenemos la lista de palabras, que nosotros la creamos, y luego tenemos estos detectores basados en expresiones regulares. ¿Okay? Entonces, ahora vamos a crear la regla de protección de datos. ¿Okay? Esa regla la vamos a hacer desde acá. En la parte de administración de reglas yo puedo ver qué es lo que tengo acá que esté funcionando, que esté activo. ¿Ok? En este caso vamos a activar esta regla que está acá. Nada más. ¿Okay? Y entonces fíjense que al yo agregar la regla, fíjense que ya tengo también incluso plantillas. Las plantillas están basadas en protocolos generales de seguridad en algunos países o incluso internacionales. Por ejemplo, el uso compartido de información de salud, el uso compartido de información financiera, el uso informativo de información PI para Estados Unidos, para Francia, para España, para Canadá, para el Reino Unido y para Japón. Todavía faltan más, esto se va actualizando. Pero de nuevo, los factores que se encuentran dentro de estas plantillas también están dentro de la lista de Google, así que no tenemos mayor problema. ¿Sí? Entonces,
vamos a hacer una desde cero, no vamos a utilizar una plantilla. Entonces, cuando empezamos desde cero, lo que tenemos disponible acá es, o lo que tenemos que definir primero es qué, a quién, disculpe, le vamos a aplicar la regla. Entonces, como les comenté, yo puedo crear o tener una regla con un alcance total, o sea, que cubra todo el dominio. ¿Okay? Pero también lo puedo hacer de una forma inclusiva o exclusiva a alguna unidad organizativa o a algún grupo. Yo pudiese, por ejemplo, incluir a todo el grupo, a toda digamos, a toda la organización, menos algunas unidades organizativas específicas. O pudiese ser una regla específica para alguna unidad organizativa. Lo puedo hacer de cualquiera de las dos formas. Entonces, en este caso voy a hacer solamente, voy a trabajar con el dominio completo, en este caso. Ahora vamos a qué es lo que vamos a escanear. Y entonces primero vamos a definir qué herramienta vamos a escanear. Y como les comenté, yo puedo escanear Google Chat y puedo escanear Google Drive. ¿Esto es expandible? Sí. Hay otra herramienta que no está aquí, ¿ok? Que es Google Chrome. Yo puedo establecer reglas de DLP a Google Chrome si hago uso de BeyondCorp, ¿ok? Al yo adquirir BeyondCorp, yo puedo incluso aplicar esta misma política que les voy a mostrar a el navegador para que esas mismas acciones que se realizan acá no se puedan hacer en el navegador o incluso en aplicaciones que no tengan nada que ver con Google. ¿Okay? Eso está bastante interesante, pero forma parte de otro producto que es ese que les estoy comentando, que es BeyondCorp. ¿Okay? También forma parte de del paquete de servicios de Google. ¿Okay? Entonces, una vez que ya hemos definido, bueno, me voy a ir un poquito más atrás. ¿Okay? ¿Por qué? Porque quiero explicarles exactamente cuándo se detona el DLP o cuándo se hace el escaneo de la información en el DLP. El escaneo de la información en el DLP se hace o se ejecuta cuando se ejecuta algún tipo de acción dentro de esas herramientas. En el caso de chat, es cuando se envía el mensaje o cuando se sube un archivo. ¿Ok? Si yo estoy digitando solamente el número en el chat y no hago el envío de la información, el DLP no escanea ese temporal que todavía no se ha enviado. ¿Ok? Entonces eso es importante acá. En el caso de Drive es un poquito más drástico, porque es cuando se crea un archivo, cuando se modifica un archivo, cuando se sube, cuando se comparte. ¿Ok? En este caso, cualquier acción que se haga en un archivo automáticamente detona la regla del DLP, o sea, hace el escaneo. ¿Por qué? Porque, y ustedes me dirán, bueno, ¿qué pasa si yo abro un archivo y no lo modifico? La apertura del archivo ya es una modificación en el historial de Drive. Entonces ya automáticamente ejecuta la regla del DLP y bloquea el acceso a los externos o a lo que ustedes quieran hacer, dependiendo de lo que hayamos configurado, que lo vamos a ver ahorita más adelante. Entonces es importante saber en qué instancias trabaja ese DLP. ¿Okay? Ahora, ya que dijimos en dónde vamos a escanear, ahora vamos a decir qué es lo que vamos a escanear en esas herramientas. Entonces, fíjense ustedes que aquí están las condiciones. Al yo agregar una condición, fíjense que yo puedo decir acá qué detectores voy a trabajar. ¿Sí? Entonces, fíjense que yo tengo la lista predeterminada que les mencioné con anterioridad. La lista es bastante amplia. ¿Ok? En la presentación solamente había algunos números, pero como les comenté, aquí vamos creciendo. ¿Ok? Hay ahora un apartado que tiene que ver con credenciales y secretos, que tiene que ver, por ejemplo, con claves de API, contraseñas con hash eficiente y un montón de cosas más. ¿Ok? Estos son las que yo les comenté que se van expandiendo constantemente dependiendo de las necesidades del mercado en la parte del DLP. ¿Okay? ¿Qué otro tipo de detector hay? Está la lista de palabras que les comenté que se configura normalmente, la expresión regular y luego está un string de texto. El string de texto no lo habíamos visto anteriormente. El string de texto es básicamente, ustedes quieren detectar una palabra en específico. Y no hace falta crear una lista de palabras, solamente quieren colocar la palabra allí y ya. Eso también puede funcionar. ¿Okay? Ahora, una vez que ustedes seleccionen cuál es el detector que queremos utilizar, simplemente en este caso yo voy a seleccionar ese detector y digo la cantidad mínima en la que se tiene que repetir ese detector para que la regla se detone. ¿Okay? Ahora bien, si se dan cuenta, las condiciones se pueden combinar. Yo puedo tener n cantidad de
detectores funcionando al mismo tiempo dentro de la misma regla. ¿Ok? Y esas detectores pueden ser inclusivos o exclusivos. O sea, yo puedo decir que con cualquiera de las dos se detona la regla, o que tenga que haber una instancia de ambas condiciones para que la regla se detone. Las reglas también pueden ser negadas. ¿Okay? Yo pudiese decir, por ejemplo, que en este caso tuvieran un número de tarjeta de crédito y no tengan una palabra dentro de la lista, pudiese hacerlo también así. ¿Ok? Entonces las condiciones pueden ser mezcladas y las pueden trabajar de la forma que ustedes quieran. Como no hay límite de reglas, entonces se pueden crear distintas reglas con una condición específica. Entonces, dependiendo de cómo lo quieran trabajar, se puede hacer. ¿Okay? Entonces, una vez que hayamos configurado la condición, en ese caso vamos a ver qué pasa, o sea, qué vamos a hacer. ¿Ok? Entonces, primero, como se dieron cuenta, cuando yo empecé con la parte de aplicaciones, yo seleccioné dos, que era Chat y Drive. ¿Okay? Vamos a empezar con Drive. En el Drive, lo primero que podemos hacer es mostrar una advertencia dentro del chat de que esa información que se está compartiendo a través de la herramienta es sensible. ¿Ok? Esto pudiese funcionar si estamos compartiendo algo que realmente no tenga mayor impacto, ¿ok? Sino que puede, por ejemplo, comprometer algún dato personal del usuario. Se puede mostrar esa advertencia. Pero si nosotros consideramos que realmente los datos son sensibles, yo puedo bloquear el mensaje. ¿Okay? Y al bloquear el mensaje o a seleccionar cualquiera de estas opciones, ¿okay? Yo puedo luego establecer acciones. Yo puedo decir, por ejemplo, ok, voy a escanear solamente conversaciones externas con este factor, ¿okay? O conversaciones internas. Entonces, fíjense que aquí yo puedo controlar el flujo. ¿Okay? Puedo controlar el flujo de comunicación entre empleados o hacia afuera de la organización. Y luego puedo determinar en qué parte de la herramienta voy a hacer ese escaneo. ¿Okay? Si lo voy a hacer en los espacios, en los chats en grupo o en los chats uno a uno, o sea, de usuario con otro usuario nada más. ¿Okay? La otra acción que está acá es la opción de solo auditar. Y la opción de solo auditar no hace nada a ojos del usuario. El usuario no va a tener ningún tipo de advertencia ni de ventana emergente, nada. La opción de solo auditar lo único que va a generar es alertas que nosotros como administradores vamos a poder revisar. Y luego les digo dónde las vamos a revisar. En el caso de Drive es un poquito diferente. ¿Okay? En el caso de Drive, fíjense que aquí la herramienta se comporta más como un DLP tradicional. ¿Okay? ¿Por qué? Lo primero que va a hacer es bloquear el uso compartido externo. ¿Okay? El DLP realmente no es una herramienta que impida el compartir internamente archivos dentro de la organización. Para eso hay otras herramientas dentro de Workspace. ¿Okay? Y hay otras formas de hacer esto. Entonces, básicamente esta herramienta lo que va a impedir es que salga la información. Entonces, por eso solamente se puede bloquear el uso compartido externo. Esto es retroactivo también. Es decir, si hoy no lo tenemos configurado, lo configuramos mañana y establecemos una regla en específico, se va a aplicar la regla a los archivos que estén compartidos con algún usuario externo. Incluso, si algún usuario interno no abre ese archivo, si no lo abre el externo, se considera la modificación y automáticamente se le levanta el acceso al archivo al usuario. ¿Sí? También se puede mostrar la advertencia, que es igual a la del chat. Se puede inhabilitar la opción de descargar, imprimir y copiar solo a usuarios que puedan comentar y leer. O sea, a los editores no se les puede bloquear esa opción. Y también yo puedo aplicar etiquetas de Drive. ¿Okay? Las etiquetas de Drive son un caso bastante particular. No sé si las habían visto, pero si no las habían visto se las muestro. ¿Okay? La herramienta tiene una opción para que ustedes puedan etiquetar con metadatos los documentos. Parecido a lo que hacemos con el correo. ¿Okay? Entonces, en este caso yo puedo crear etiquetas en Drive. ¿Para qué? Para que los usuarios puedan indicarme a través de metadatos a qué se refiere esta información. Si está vinculado a un cliente, si está vinculado a algún usuario, si está vinculado a un departamento en específico, alguna acción o lo que ustedes quieran. ¿Ok? Entonces, fíjense que yo puedo en este caso seleccionar la opción de sensibilidad del archivo y decir, por ejemplo, que este es un archivo restringido o es un archivo confidencial o lo que sea. Si bien esto es una labor que pueden hacer los usuarios, la idea es que podamos utilizar las redes de DLP también para hacer ese ordenamiento documental. ¿Qué ventaja tiene esto? Que nosotros podemos
apoyar al usuario a la hora de hacer ese ordenamiento de información. ¿Ok? Y la otra cosa es que el mismo usuario puede entrar a la herramienta, ¿ok? Y una vez que entra a la herramienta puede hacer búsquedas vinculadas a esa etiqueta. Por ejemplo, puede decir, ok, yo quiero buscar todos los archivos restringidos dentro de la organización. Y al hacer la búsqueda voy a tener la lista aquí de todos los archivos restringidos. Entonces, por ejemplo, para áreas donde hay un alto manejo documental, recursos humanos, ventas, compras, puede servir para eso, para que los usuarios puedan tener su información mejor ubicada y de una forma más rápida. ¿Okay? Entonces, eso es otra funcionalidad que tiene el DLP, que si bien no es estrictamente vinculada a la parte de seguridad, sí le da un toque bastante interesante a la hora de facilitarle el trabajo a los usuarios. ¿Okay? Y luego de eso, yo puedo agregar esto a un centro de alertas. El centro de alertas está dentro de la parte de seguridad. Él me va a concatenar allí todas las alertas de algún incidente, sea de DLP o de cualquier otra cosa. Y básicamente aquí, esa alerta, yo la puedo configurar para que sea enviada a otros administradores avanzados o puedo agregar a otros usuarios que ni siquiera tengan acceso a la consola para que reciban informes acerca de lo que está ocurriendo aquí. ¿Sí? Una vez que todo esté listo, simplemente hacemos clic en continuar y ya podemos crear la regla. ¿Dónde va a estar la regla? La regla va a estar activa aquí. ¿Okay? O va a estar listada aquí. Entonces, yo tengo la ventaja de que yo puedo en cualquier momento activar o desactivar cualquier regla. ¿Eso qué quiere decir? Que ustedes pueden crear reglas de prueba, hacer el test, ver si funcionan correctamente y luego la pueden deshabilitar en cualquier momento. ¿Okay? Para digamos, evitar algún tipo de disrupción en el trabajo de los departamentos que puedan estar manejando esta información. ¿Okay? Entonces, hasta ahora, ¿alguna duda, alguna inquietud? Sí, Ángel, acá hay un par de preguntas. Una es si se puede aplicar al correo electrónico, ¿sí? Estas reglas de DLP, sin duda. Y la otra consulta es si se pueden aplicar este tipo de acciones también en el chat, que obviamente... Sí. Ya lo vemos aquí ahorita. Bien, bien. Entonces, vamos a ir a la parte del correo y luego les voy a hacer una demostración de cómo se ve esto. ¿Right? En el correo hay una parte en específico que ya ustedes tienen disponible. ¿Okay? Vamos para acá. ¿Okay? ¿Cuál es esa parte del DLP o dónde se configura ese DLP para correo? Se configura en esta parte del cumplimiento. ¿Okay? Entonces, en el cumplimiento abajo yo tengo la opción de configurar reglas de cumplimiento de contenido. Las reglas de cumplimiento de contenido básicamente son el DLP dentro de Gmail. Esto ya está disponible para cualquier licenciamiento. Esta parte de aquí. Estos tres factores que les voy a contar. En cualquier licenciamiento se pueden configurar. ¿Dónde cambia? Ya lo van a ver. ¿Okay? Las reglas de cumplimiento de contenido lo que permiten es que ustedes configuren acá cualquier bloqueo en cuanto a salida de información dentro del correo. Las primeras son generales. Cubren muchísimo. Y son bastante amplias, extremadamente amplias. ¿Okay? Entonces, en este caso, ¿qué voy a escanear? Aquí sí se controla el flujo completo del correo electrónico. Correo entrante y saliente hacia el exterior, que un externo nos envíe, o incluso el correo interno. ¿Okay? Y luego de eso, las expresiones son bastante más amplias. ¿Por qué? Porque el correo tiene otras partes un poquito más específicas del que permiten que haya esta amplitud en la configuración. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Podemos hacer la conciencia de contenido simple, una palabra, y hacemos el escaneo. Puedo hacer una conciencia avanzada, y en el caso de la conciencia avanzada, yo digo exactamente en dónde voy a escanear. Puede ser el encabezado del cuerpo completo, el cuerpo, el asunto, la parte en específica del correo. Y luego tengo N cantidad de factores que puedo escanear. Pueden ser, por ejemplo, que contenga, que comience, que termine, que esté vacío, que esté lleno, o incluso puedo trabajar con expresiones regulares, tal cual como las vimos en DLP. ¿Ok? Luego de eso tengo la conciencia de metadatos, entonces aquí me abstraigo realmente del contenido del correo. En este caso voy a buscar valores que caractericen ese correo. Por ejemplo, si está autenticado, de qué IP viene, si tiene encriptación por TLS, si tiene un tamaño en específico, si está encriptado o no con SMIM, si tiene modo confidencial de email o si simplemente es spam.
Y luego me puedo ir directamente a la parte del contenido predefinido. Acá es donde entra el valor del DLP en Enterprise en específico. Porque acá es donde ustedes van a tener disponible la misma lista que yo les mostré, que es extremadamente larga, pero la van a tener ahora disponible en la parte de Gmail. ¿Okay? Esto básicamente va a escanear también esos valores dentro de Gmail. ¿Okay? Las acciones que se pueden aplicar en el correo obviamente son diferentes. ¿Por qué? Porque un bloqueo, o sea, un correo realmente no se comparte, sino que se envía. ¿Okay? Entonces, primero, lo que podemos hacer es modificar ese mensaje, ese sobre. Y ese sobre se le pueden agregar otros encabezados para, por ejemplo, marcarlos como spam, como phishing o algún encabezado personalizado, alguna herramienta que ustedes utilicen, se puede hacer. Yo puedo agregarle una palabra al asunto, por ejemplo, es un correo confidencial, entonces yo puedo hacer el escaneo de la palabra confidencial y puedo poner en el asunto grande en mayúscula la palabra confidencial, no compartir con externos o lo que yo quiera. ¿Okay? Porque puedo colocar una frase. Puedo cambiar la ruta también. En dado caso de que quiero yo enviar este correo electrónico hacia otro servidor para que se encargue él del envío, lo puedo hacer. ¿Ok? Puedo cambiar el destinatario en el sobre. En este caso hago un desvío realmente, pero a nivel de usuario. Es decir, si este correo tenía una información confidencial y yo quiero que pase primero por auditoría para ver si se puede compartir esa información, puedo cambiar el destinatario. Es decir, ok, mándalo primero a auditoría y la auditoría va puede darle seguimiento al correo. ¿Ok? Puedo omitir el filtro de spam. Esto puede ocurrir, por ejemplo, cuando tenemos clientes o algún tipo de relación con alguien que no sea demasiado responsable en cuanto a la seguridad de sus correos electrónicos. En ese caso yo puedo omitir el filtro de spam y luego obviamente hacerle la recomendación de que haga las configuraciones de seguridad para que me dé ese marcado. Se pueden quitar adjuntos de los mensajes también. Se puede entregar a otros usuarios también. En esto la diferencia es que en lugar de yo cambiarle destinatario, simplemente le agrego destinatarios extras. ¿Ok? Y luego puedo encriptar el mensaje si no está encriptado o incluso lo puedo exigir que se ejecute el TLS para el movimiento de ese mensaje. ¿Okay? Esto es la modificación. Ahora, en el rechazo simplemente yo bloqueo el mensaje y lo devuelvo. ¿Okay? No tengo ninguna instancia de ese correo electrónico que quede almacenado en algún lugar. Entonces, básicamente ese rechazo puede tener una información que yo la puedo redactar acá abajo. Y lo otro, que es lo interesante, es que yo puedo colocar ese mensaje en una cuarentena. ¿Okay? Y la cuarentena básicamente es un freezer. ¿Okay? Es un entorno donde sale el correo electrónico, el usuario que envió el correo electrónico no va a saber, no va a tener ni idea de que ese mensaje llegó allí. ¿Okay? Y ustedes como administradores tienen ese entorno que pueden revisar y pueden revisar los correos electrónicos, los archivos que se encuentran dentro de ahí y luego darle salida al mensaje, o sea, dejar que vayan al lugar donde fue enviado o incluso lo pueden mantener ahí retenido por un tiempo indeterminado. ¿Ok? Hay varias cuarentenas que se pueden configurar, ustedes pueden crear las que ustedes quieran. ¿Okay? Y esas cuarentenas pueden tener una notificación para que el usuario sepa que su correo electrónico llegó o no llegó a destino. ¿Okay? Entonces, esas son las primeras reglas de cumplimiento de contenido, las reglas generales. Ahora hablemos de las reglas de contenido ofensivo. Las reglas de contenido ofensivo son básicamente una lista de palabras que ustedes consideran ofensivas dentro de la organización. No necesariamente tienen que ser insultos o algo por el estilo. Puede ser la misma lista que trabajamos en la parte del DLP. ¿Okay? Aquí no hay limitación. Ustedes pueden colocar las palabras que ustedes quieran. Con la salvedad de que, como se están dando cuenta, no puedo agregar más nada. Son solamente palabras. ¿Ok? Si quiero hacer, agregar expresiones regulares o lo que sea, trabajo con las generales. ¿Okay? Y ahora abajo hay una regla de cumplimiento que tiene que ver específicamente con archivos adjuntos. Esta regla de archivos adjuntos sí permite que ustedes puedan configurar condiciones vinculadas a esos adjuntos. Y nos olvidamos de la redacción del correo electrónico. ¿Okay? Entonces, en ese caso yo tengo, por ejemplo, tipos y extensiones de archivos. Hay unas que están acá. Ustedes pueden colocar acá abajo las que ustedes quieran. No hay ningún problema. ¿Okay? Yo también puedo hacerlo por el nombre del archivo o incluso por el tamaño del archivo. Con esas tres lo podemos hacer. ¿Okay? Y las acciones son las mismas. Seguimos modificando el mensaje. Se pueden hacer eliminación de adjuntos, omitir filtros de spam y lo que ustedes necesiten. ¿Okay? Entonces, esto
es lo que ustedes tienen disponible ahorita en la parte de el DLP en específico dentro de el correo electrónico. Esto lo tienen disponible en cualquier tipo de licenciamiento, lo pueden empezar a hacer desde ahora, no hay ningún problema. Esto en específico no es retroactivo. ¿Okay? El hecho de que yo configure hoy una regla de cualquier característica no significa que va a ser escaneado de los correos anteriores. ¿Por qué? Porque los correos anteriores ya salieron. Ya no están bajo el control de nosotros, así que no podemos hacer nada al respecto. Entonces, ¿alguna duda? ¿Alguna inquietud? Sí, Ángel, va, de la pregunta que se reitera es con respecto al tipo de licenciamiento para poder implementar estas reglas de DLP. Yo repetiría un poco la parte de Drive y Chat, que es ahí donde me parece que hay alguna duda o la capilaridad que tiene dependiendo del tipo de licencia. Sí, fíjense. Esto que les acabo de mostrar está disponible en cualquier tipo de licencias. El correo electrónico. Lo único que cambia es que en las reglas generales, si no tenemos licenciamiento Enterprise, no tenemos estas reglas de contenido predefinidos. No podemos utilizar estos detectores predefinidos en el correo electrónico. ¿Ok? Lo demás está disponible en cualquier tipo de licenciamiento. En Enterprise es donde está disponible la parte de protección de datos para Drive y Chat. ¿Ok? Si no tenemos licenciamiento de Enterprise, no vamos a poder hacer configuración de reglas de DLP ni para Drive ni para Chat. ¿Okay? Entonces, ese es el licenciamiento que es necesario para poder contar con esta herramienta. ¿Okay? Enterprise estándar, de Enterprise estándar en adelante. ¿Okay? Bien, creo que no hay otra duda por ahí. Perfecto. Ok, entonces fíjense, vamos a trabajar un poquito ahora con qué es lo que podemos hacer con la herramienta. ¿Ok? Y aquí hay otras cosas que son un poquito más interesantes, pero ahí lo vamos a ir. Entonces, fíjense, si ustedes recuerdan, yo les comenté que las alertas del DLP caen en este centro de alerta que está acá. ¿Ok? Y este centro de alertas básicamente es un registro donde nosotros vamos a tener una cantidad importante de actividades que hayan sido o que hayan detonado algún tipo de, digamos, detector que yo haya hecho dentro de la herramienta. Esto no es solamente DLP. ¿Okay? Aquí yo tengo, por ejemplo, reglas de informes que tienen que ver con algún tipo de acción de compartir al exterior, restablecimiento de contraseñas, suspensión temporal de alguna aplicación, eso por parte de Google. Google nos dice, oye, mira, no nos está funcionando la consola administrativa, no nos está funcionando el chat o lo que sea. Aquí nos van a aparecer esos informes. Y desde acá, obviamente, van a estar las detecciones vinculadas a las reglas de DLP. ¿Ok? Yo puedo en cualquier momento hacer chequeo de esas reglas. De hecho, en este caso, déjenme ver si puedo buscar aquí en el tipo de alerta. Y vamos a buscar aquí detección. Ok, vamos a ver que no. DLP. Prevención de pérdida. ¿Ok? Yo puedo filtrar y ver acá las reglas que tienen que ver nada más con la parte del DLP. ¿Ok? Entonces, acá, dependiendo del nivel de licenciamiento, vamos a tener ciertas y determinadas limitaciones. ¿Okay? En el nivel de licenciamiento estándar, yo solamente voy a poder ver digamos, el evento como tal. ¿Qué es lo que va a tener este tipo de alertas como información? ¿Quién hizo qué acción? ¿En qué documento? ¿A qué hora? El ID de ese documento. Puedo ver el documento desde aquí. Puedo ver el detector que se detonó y puedo ver qué ocurrió, ¿okay? Dentro del documento. Pero no puedo hacer más. ¿Ok? ¿Eso qué quiere decir? Que si yo quiero, por ejemplo, ver el documento, le doy clic aquí y si yo no tuviera acceso, yo no pudiera ver esto que está acá. ¿Ok? Si yo no tuviera acceso. Pero en este caso yo sí tengo acceso a ese documento en específico. ¿Ok? Busquemos otro que tengamos por acá. ¿Okay? Vamos a buscar por aquí. Bueno, creo que tengo acceso. Vamos a ver si en este de arroz sí tengo acceso. ¿Okay? Fíjense que, bueno, en este caso ni siquiera el documento existe ya. ¿Okay? Pero bueno, el punto es que supongamos, de hecho, vamos a ver acá si yo puedo compartir y me puedo sacar de este documento. De hecho, voy a quitarme el acceso, voy a guardar. Yo pierdo el acceso aquí. Ok, listo. Voy a refrescar. Ok. Y vamos a salir de aquí.
Bueno, en este caso está todavía público el documento. En fin, la cosa es que yo con ese documento, o en este específico, yo pudiese tener un documento que no pudiese yo tener acceso como administrador, no pudiera verlo. Y en el caso de estándar, yo no tengo la posibilidad de modificar los permisos a ese documento. O, vámonos en este mismo caso, ese documento aún sigue público dentro del dominio. Es decir, cualquier usuario que tenga este enlace lo puede copiar y se lo puede pasar a alguien más dentro de la organización y ver estos archivos, la información que está aquí. ¿Ok? Y esto obviamente es una brecha de seguridad. Entonces, yo como les comenté, como administrador, no puedo modificar ese permiso. Yo no puedo entrar aquí en compartir y cambiar. En este caso, ven que no puedo cambiar la forma en la que está trabajando el vínculo. ¿Ok? Entonces, en ese caso, y eso forma parte del licenciamiento de Enterprise Plus, está la opción de investigar la alerta. ¿Ok? Al hacer clic en investigar la alerta, yo lo que voy a poder es explorar ese archivo en específico para ver con quién está compartido. ¿Ok? ¿Para qué no funciona esto? No funciona para muchísimas cosas. Ya van a ver para qué. ¿Okay? Primero, la herramienta de investigación lo que permite es que nosotros podamos ver acá cualquier tipo de actividad que se haya llevado a cabo dentro de alguna de las herramientas de Workspace. ¿Ok? Algún correo electrónico que haya sido enviado, que haya sido recibido, un documento que haya sido creado, subido, modificado, compartido al exterior, algún evento de calendario que haya sido creado, modificado, que se le hayan agregado usuarios, videollamadas, chats que se hayan abierto, espacios que se hayan abierto, conversaciones grupales, eventos en Gmail, borrados de correo electrónico, movimiento de correo electrónico, por ejemplo, también se va a poder ver aquí. Entonces, esto es una herramienta que permite hacer un escaneo completo de cualquier actividad, cualquier cosa que ustedes quieran hacer. Entonces, en este caso, vamos a utilizar este documento como prueba. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tengo un documento que tiene data sensible y que, aparte de tener data sensible, fíjense que está público, o sea, permite que algún usuario pueda ver esta información. Entonces, en este caso, vamos a utilizar la herramienta de investigación para la parte de Drive. ¿Ok? Y vamos a agregar una condición para buscar ese documento. ¿Yo qué tengo dentro del alerta? Solamente tengo el ID. Con eso nos basta. ¿Ok? Entonces yo me voy a ir adentro de la herramienta del evento de registro de Drive. Voy a buscar aquí el ID del documento. Voy a pegar el ID del documento y voy a buscar qué ha ocurrido con él. ¿Ok? Entonces fíjense que acá pareciera que yo tuviera múltiples instancias de un documento, pero realmente no. Lo que tengo son todas las acciones que se han hecho dentro de este documento. ¿Ok? Entonces, fíjense que aquí se me muestran las acciones por usuario. O sea, Luis Escobar cambia el tipo de usuario, cambia la visibilidad, cambia permisos de un elemento. ¿Ok? Básicamente yo puedo ver aquí quién es el propietario del documento y cómo lo ha trabajado, desde qué direcciones IP lo ha trabajado y en un sinfín de cosas. ¿Ok? Entonces, ¿cómo puedo yo solucionar el problema que tengo acá? Que todavía el documento está público dentro del dominio. Sencillo. Yo puedo irme acá a estos 3 puntos que tengo aquí y desde aquí yo puedo, fíjense, empezar a modificar el documento. ¿Okay? Yo puedo, por ejemplo, cambiar el propietario, quitárselo a Luis y dármelo a mí, que soy el auditor. Yo puedo agregar a algún usuario para que chequee la información. Puedo quitar usuarios dentro de ese documento. ¿Ok? Yo puedo también incluso inhabilitar la opción de descargar, imprimir y copiar. O fíjense que yo puedo en esta sección auditar los permisos globales. Y yo pudiese, por ejemplo, ver aquí, ok, bueno, ¿quién tiene acceso a ese documento? Si tuviera varios documentos dentro de la misma búsqueda, también pudiese buscar aquí también qué personas tienen acceso a qué documento. Si está en una unidad compartida, qué características tiene esa unidad compartida. O incluso puedo irme acá a la opción de vínculos. Y fíjense que aquí yo lo puedo cambiar. Yo selecciono aquí este que dice Sample Data, digo editar el uso compartido de vínculos y puedo decir, ok, no vamos a permitir que ningún externo pueda ver o algún interno que no esté dentro de la lista de usuarios que tenemos acá pueda ver ese archivo. Entonces yo simplemente me voy acá, cambio acá en vínculos, hago clic acá en editar, edito el uso compartido, digo que está restringido, aplico y guardo. En el momento en el que yo ejecute, fíjense que me va a decir aquí que hay una acción que se está haciendo, que se está ejecutando.
Básicamente lo que está haciendo la herramienta es ejecutando el cambio de permiso, ya se ejecutó correctamente y en este momento cuando yo refresque esta página, automáticamente pierdo el acceso. Entonces, esto permite que yo como administrador pueda hacer o ejecutar acciones dentro del correo electrónico, de un documento. ¿Okay? En la parte del correo funciona diferente. ¿Okay? ¿Por qué funciona diferente? Porque fíjense que acá vamos a hacer una prueba nada más. Yo voy a buscar en este caso, voy a buscar en cualquier parte. De hecho, voy a buscar solamente aquí, que tenga un archivo adjunto. ¿Okay? Solamente para obtener aquí resultados. ¿Ok? ¿Por qué es diferente en el caso de Gmail? Porque en el caso de Gmail, el DLP en específico, lo que va a hacer es prevenir la salida o va a modificar el mensaje. El mensaje va a quedar aquí, registrado. ¿Ok? Pero supongan ustedes que algún usuario hace un reporte de que sale la información de una forma fraudulenta de otro tipo. O sea, pongan que lo compartieran en un tipo de archivo no común, o se convirtió, o se escribió, o fue escrito de una forma diferente que no teníamos nosotros, por ejemplo, en radar, ¿ok? Porque si hay algo que tienen los usuarios es que son bastante creativos. Entonces, en ese caso, nosotros podemos utilizar esta herramienta incluso para ser eliminado de esa información, ¿ok? ¿Cómo funciona eso? Pues simplemente ustedes pueden irse a la ID del mensaje y en este caso yo puedo ver el mensaje como tal. Si le doy clic aquí, me va a permitir ver exactamente todo. Entonces yo puedo ver, por ejemplo, en la parte del encabezado, los metadatos de ese correo electrónico, la ruta que tomó, si tiene configurado SPF de KIM o DMARC, ¿ok? Puedo ver todo el encabezado acá en texto, incluso puedo leer el mensaje, ¿ok? En dado caso de que quiera confirmar que este realmente se escribió de una forma específica, que se hizo con la intencionalidad de pasar por algún filtro de información. Fíjense que desde acá yo puedo ver el informe de VirusTotal. ¿Ok? En este caso yo puedo solicitar ese informe también y el informe de VirusTotal es básicamente un escaneo que se va a hacer a ese archivo con esta herramienta de VirusTotal, que también es un servicio adicional de Google. Básicamente es una base de datos que contiene la información de múltiples plataformas de antivirus y anti-spam. Eso es lo que va a permitir es que ustedes puedan ver allí si el archivo adjunto tiene algún tipo de información maliciosa. Hago ese escaneo y también puedo incluso ver una conversación si ese correo electrónico está incluido en una de ellas, como lo estamos viendo acá. ¿Qué otras acciones se pueden hacer aquí? Pues simplemente puedo borrar el mensaje, determiné que esa información, si tiene información sensible para este correo, tiene información sensible para la organización, borro el mensaje y lo saco de aquí. ¿Ok? Puedo también restablecerlo en dado caso de que lo haya borrado con anterioridad y luego determinemos que la información sí es útil y no es demasiado sensible, o incluso lo puedo marcar como spam. Lo puedo marcar como phishing también, lo puedo enviar a una bandeja recibido o incluso desde acá lo puedo enviar a la cuarentena. ¿Ok? Entonces hay dos acciones, o esas son las acciones que podemos ejecutar con los archivos si contamos con licenciamiento a Enterprise Plus. ¿Ok? Si bien esto no va netamente vinculado a la parte del DLP, en cuanto a la funcionalidad del DLP, es una acción adicional que nosotros probablemente querramos tomar a la hora de que ocurran estos eventos. ¿Ok? Entonces, ¿alguna duda, alguna inquietud? Sí, hay un par de preguntas más, Ángel. Una es con relación a las acciones estas de alertar al usuario y advertir que está infringiendo una de las reglas, ¿no? Eso, además de bloquear o inhabilitar al usuario, ¿se puede hacer de forma automática? Sí, de hecho, fíjense, les voy a mostrar cómo funciona, o sea, cómo se ve. En este caso tengo un documento que tiene el DLP activado, ¿ok? Esta activación se hace simplemente al yo colocar algún factor que viole alguna regla del DLP. Esto se hace de forma automática. Lo que ve el usuario es esto que está aquí, ¿ok? Este pequeño triángulo, o en el caso de que tengan todavía la interfaz antigua de Drive, les va a aparecer es un iconito de un escudo. Entonces, básicamente esto lo que ocurre es que aquí hay alguna política, de hecho el usuario no ve exactamente qué es lo que está pasando, no sabe cuál es la regla del DLP que está violando, solamente se le dice que hay una política de seguridad nueva que impide que se compartan este tipo de documentos. Entonces básicamente esto lo que hace es que elimina
le levanta el permiso al usuario externo que estaba dentro del documento y automáticamente impide poder agregar algún usuario adicional. ¿Sí? Eso es lo que hace para el usuario. El usuario no va a tener información específica de cuál es la celda dentro de esta hoja de cálculo que viola las reglas del DLP. No, solamente va a tener este triángulo que está acá, que le va a avisar que tiene algún tipo de factor dentro del documento que le impide compartir al exterior y no le va a dar mayor detalle. ¿Okay? Bien, la otra consulta es la ruta para acceder a las herramientas de investigación, ¿sí? O cómo se accede, la opción para acceder. Okay. Ok, Diego, para acceder a la herramienta de investigación, primero que nada necesitas licenciamiento de Enterprise Plus. Si cuentas con él, desde acá, en la parte de seguridad, por acá, en la sección de seguridad, en la parte superior, está la herramienta de investigación. De arriba hacia abajo, la cuarta opción es la herramienta de investigación. Pero para esto sí es necesario tener Enterprise Plus como licenciamiento. Bien, y la última, Ángel, con relación al complemento de virus total que mencionaste, preguntan si hay alguna limitación con relación al licenciamiento. Es correcto. La parte de virus total solamente está disponible dentro de Enterprise Plus. Virus total se puede adquirir como servicio adicional, pero la integración directa con Google necesita tener el licenciamiento de Enterprise Plus. Bien, no hay más preguntas. Perfecto. No sé si quieres ir redondeando, ya estamos en la hora. Sí, de hecho ya con eso ya vamos a concluir la sesión. Fíjense que el DLP es una herramienta bastante completa. Básicamente ahorita, y es un producto en expansión, cuando la herramienta se abrió al público, solamente incluía la parte de Drive. Fíjense que ahora ya tenemos integración con chat. Google prevé agregar otras herramientas adicionales. Esto se puede, como les dije, conectar con la parte de Beyond Core, agregar otros servicios más que van a permitir expandir aún más el catálogo. Así que véanlo como realmente como una inversión a futuro. Realmente, como les comenté, es diferente porque no es un proyecto que genere un retorno de inversión como tal, pero sí impide pérdida de información y es un flagelo que nosotros tenemos en todas las industrias, mucho más con mucha mayor ocurrencia de lo que pensamos. De hecho, más o menos el 70% de las compañías tienen algún tipo de incidente de brechas de seguridad en los documentos o en la información que manejan. Entonces, básicamente, utilizar Google con este tipo de licenciamientos y con este tipo de herramientas, pues obviamente mitiga muchísimo ese tipo de ataques. Bien, excelente, excelente, Ángel. Edgar, no sé si querés agregar algo más, así hacemos el cierre. Gracias, Memo. Pues simplemente agradecerles a todos por su participación. De nuestro lado, con mucho gusto podemos tener una sesión uno a uno con cada uno de ustedes para aterrizar en mayores características. Y ahora sí que muchas gracias, Ángel, por la demostración. Bien, bueno, lo mismo de mi parte, agradecerles la presencia. Voy a detener la grabación, ¿sí? Para luego compartírselas. No duden en contactar, ¿sí? A